La semana pasada hablamos de la importancia del nuevo nacimiento. Dijimos que es necesario nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Somos malvados y Dios nos tenía que dar una nueva naturaleza para poder vencer a nuestra carne. Dijimos que el nacer de nuevo, también llamado la regeneración o el nuevo nacimiento, es una obra exclusiva del Espíritu Santo y que no tiene nada que ver con legalismos externos, como que la mujer no use pantalones o aretes o maquillajes, o que los varones no vayan al cine o no escuchen cierta música, etcétera, etcétera. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿se acuerdan en Gálatas? Ahí terminamos la semana pasada, sino una nueva creación. Que nosotros seamos nuevas criaturas, habiendo nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a dar la garantía de que verdaderamente somos salvos y somos hijos de Dios, para que podamos vivir la vida nueva que Jesús nos vino a dar. Ahora, hoy vamos a ver cómo puedes saber tú que ya naciste de nuevo, porque la semana pasada vimos que había que nacer de nuevo, que era necesario, dijo Jesús, vimos por qué era necesario, pero hoy vamos a ver cómo puedo saber yo si yo ya nací de nuevo. Juan, que escribió el Evangelio, donde Jesús platica con Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento, escribe también 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y en su primer carta, en el capítulo 3, es donde él nos deja claro cuál es la evidencia de que nosotros hemos sido transformados y por tanto cuál es la evidencia de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, cuál es la evidencia de que hemos sido regenerados, de que nacimos de nuevo y de que ahora somos hijos de Dios y que seremos salvos de la ira. ¿Cuál es esa evidencia? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, primero vamos a explicar esto de que pasa de muerte a vida. La vida de un creyente verdadero, hermanos, está dividida en 2 partes. ¿Alguien me dice cuáles son esas 2 partes? Un antes y un después de Cristo. Ojo con eso. La vida de un creyente verdadero está dividido, al igual que la historia, en 2 partes, antes y después de Cristo. Antes de Cristo, dice la Biblia, antes que nosotros nos arrepintiéramos de que nos predicaran el Evangelio, de que conociéramos, la palabra y recibiéramos el Espíritu Santo y fuéramos bautizados, aunque nosotros estábamos vivos físicamente, hablábamos, comíamos, reíamos, íbamos de aquí para allá. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos. ¿Por qué muertos? Porque estábamos muertos espiritualmente, y la palabra muerte nosotros sabemos que significa separación. Cuando una persona muere es porque fue separada de su cuerpo. Y nosotros antes de Cristo estábamos separados ¿de quién? De Cristo. Y éramos enemigos de Dios, hermanos. Dice Efesios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza o por causa de nuestra naturaleza hijos de ira, es decir, que Dios iba a derramar su ira sobre nosotros, lo mismo que los demás, dice Efesios. Pero un día, hermanos, por gracia y misericordia de Dios, no por nuestras obras, porque ya dijimos que éramos malvados, rebeldes, extraviados, un día se nos predicó el Evangelio y creímos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos la promesa del Padre, recibimos el Espíritu Santo.
el cual nos lavó, como vimos en Ezequiel 36, e hizo en nosotros una obra de regeneración, dándonos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, quitando de nosotros el corazón de piedra, dándonos un corazón de carne y poniendo dentro de nosotros su espíritu, transformando nuestra mente, haciéndonos nacer de nuevo. En ese momento nos selló el Espíritu Santo como su propiedad. Nosotros somos ovejas de Cristo y lo sabemos, y Cristo lo sabe, porque tenemos su Santo Espíritu, y al mismo tiempo nos dejó el Espíritu como su garantía de que va a venir por nosotros y de que vamos a recibir un cuerpo nuevo y glorificado. De manera que el día que nosotros creímos en el Evangelio, ese mismo día recibimos la vida, hermanos. Dice Efesios, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, pero creyeron y recibieron la vida. Vino el después de Cristo. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que en verdad creímos. Nosotros sabemos que hemos recibido la vida que da el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que somos cristianos verdaderos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros sabemos que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos sus hijos y que su santa ira no va a caer sobre nosotros. ¿En qué lo sabemos? Dice Juan. En que amamos a los hermanos. No en que vas al culto, no en que ayunas, no en que diezmas, no en la falda hasta los tobillos, no en el velo, no en que no usas maquillaje, que no usas aretes, que no escuchas música mundana. No, hermanos. Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. Ahora, alguien puede decir, bueno, no hay problema, yo amo a mis hermanos, ¿verdad? Siempre los saludo y les digo, Dios les bendiga. Pero Pedro dice, hermanos, en su primer carta, capítulo 1, que debe ser un amor, ¿alguien se acuerda? Amaos unos a otros, dice, entrañablemente, con un amor no fingido. Un amor no fingido. Romanos 12:9 dice Pablo, el amor sea, ¿alguien se lo sabe? Sin fingimiento. De manera que el amor se puede fingir. Pero Juan dice, mira, no se trata de que tú finjas que amas a los hermanos, engañándote a ti mismo. Se trata de que tú en verdad sepas que amas a los hermanos. Que tú te analices y digas, ¿sí los amo o no los amo? Porque no tengo problemas con ellos, ¿verdad? Pero los amo. Porque yo ahorita paso una persona aquí enfrente y yo no tengo problema con esa persona, pero la amo. Y es necesario que nosotros nos analicemos a nosotros mismos para saber, dice Juan, si hemos pasado de muerte a vida. Porque dice que el que no ama a su hermano, ¿qué cosa, hermanos? Permanece en muerte. ¿Qué significa esto? Que si tú no amas a tus hermanos, tu vida no está dividida en un antes y después de Cristo. No. Significa que tú nunca has recibido la vida, tú sigues muerto espiritualmente. Y el único cambio que has experimentado en tu vida ha sido el de la religión, ¿verdad? Antes ibas a la católica y ahora vienes acá. Practicas ciertas obras externas como ofrendar, diezmar, ayunar, leer la Biblia,
ir al culto, obras que no cambian el corazón. Pero hay personas que realmente no han creído en el Evangelio, no se han arrepentido, siguen viviendo con su misma naturaleza caída, solo que están disfrazados de cristianos. Pero no tienen al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. No le pertenecen, no están sellados como propiedad de Dios, y la única garantía que tienen en su vida es que cuando venga Cristo te va a decir: apártate de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Maldito al fuego eterno reservado para Satanás y sus ángeles. Nosotros vamos a saber, dice Juan, que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida y nos ha hecho una transfusión de corazón cuando nosotros verdaderamente, no de manera fingida, amemos a los hermanos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, y todos lo saben, no lo busquen, durante la última cena, ahí en Juan 13, me parece que es verso 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. ¿Qué les dijo, hermanos? Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y luego les dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto van a saber verdaderamente que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Fíjense bien. El mundo no iba a saber si nosotros somos sus discípulos por el amor que nosotros tuviéramos hacia nuestro prójimo, que es cualquier persona, por el amor que tengamos hacia nuestros enemigos, que también se nos mandó a hacer. No, dice Jesús, perdón. El mundo va a saber que ustedes son verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Cuándo? Cuando se amen entre ustedes. Con un amor, hermanos, que el mundo pueda, ¿qué cosa? Que el mundo pueda ver. Fíjense bien, les voy a comentar algo que me sirve de ejemplo. No es regaño, hermanos, Dios lo sabe, y delante de Dios no puedo mentirles yo al estarles predicando aquí la palabra. Entonces, esténse sin cuidado, pero es un muy buen ejemplo. Ahora que pasó mi cumpleaños, mi papá llegó como a las 10 de la noche y me llevó un pastel. Para esto, mi suegra ya me había caído como a las 5 de la tarde, sería, ¿verdad? Y nos había llevado un pastel. Me habían dicho por ahí unos hermanos que iban a ir, los estuvimos esperando, ¿verdad? Y no llegaban, y le dije a mi esposa: vámonos ya. Nos fuimos a Walmart a la vuelta con mi suegra, y luego le invitó ahí a unos tamales a mi chiquillo y a mi esposa, y un atole, y me invitaba a mí, pero yo andaba bien lleno, hermano, la verdad, pero también me invitaba. Llegamos y me dice, le digo a mi papá: llegaron tarde. Le digo: pues ¿qué? ¿Dónde andaban o qué? Y me dice: mamá, te trajimos este pastel, dice, vamos a partirlo. Le digo: vamos. Y subimos, y me dice mi papá, aguas, porque el que me dice es mi papá, hermanos. Dice: pues yo pensé que iba a estar aquí lleno de hermanos, dice. Y le digo: no vinieron. Le digo: sí, me habían dicho unos hermanos que iban a venir, pero la mera no vinieron. Y me dice, y ahí está mi esposa de testigo: dice, no te quieren. Ahora, ¿por qué lo pongo de ejemplo, hermanos? Porque si yo puedo decir y representar a el mundo y al pensamiento del mundo, ¿verdad?, con una persona, pues ahí está mi papá. Y el mundo, hermanos, y Jesús lo dijo ahí en Juan 13, el mundo nos está viendo. Nosotros creemos que no, pero el mundo nos está viendo.
Y el mundo, en este caso, representado por mi papá, ¿verdad? Ven mi cumpleaños, yo sé, hermanos, que aquí estuvimos, yo sé que me mandaron un regalo, que se esforzaron, se los agradecí, yo sé que oraron por mí aquí antes, que me cantaron las mañanitas y todos me dieron una... yo sé, no les estoy diciendo lo que yo pienso, les estoy diciendo lo que el mundo ve. El mundo nos está viendo. Y lo que está viendo el mundo, aunque no lo digan, pero lo están viendo si nosotros nos amamos entre nosotros. No con un amor de Dios le bendiga, no con un amor de un abrazo, con un amor que ellos puedan ver. Y ellos no nos están viendo aquí, en el culto. Aquí es cuando nos vemos, ¿verdad? Aquí es cuando nos saludamos, aquí es cuando nos abrazamos y decimos, ay, pues si el mundo quiere venir a ver que nos amamos, que vengan. ¿A qué horas acabamos? 6:30, que vengan a las 6:30, como todos andan recogiendo y nos saludamos y nos abrazamos, y si alguien trae alguna necesidad oramos ahí. No, dice Jesús, el mundo no va a ir a la salida del culto para ver 10 minutos de manifestación de amor entre ustedes. El mundo va a observarlos todo el día, todos los días, a ver si se están amando, a ver si realmente son sus discípulos. Entonces, vamos a procurar, fíjense bien lo que les voy a decir, vamos a proponernos que intencionalmente el mundo vea, no oiga, que el mundo vea el amor que nos tenemos. Vamos a procurar hacer eso. Según Jesús, hermanos, es una forma maravillosa de predicar, es una forma maravillosa de dar testimonio de la verdad y de decir que nosotros somos sus discípulos. ¿Cómo le vamos a predicar al mundo? Cuando vean cómo nos amamos. ¿Se acuerdan? Hay un canto, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que dice, antes al mirarlo se decía, ved cómo se aman. Se llama Cristianos de, ¿cómo se llaman? Es un pastor, no me acuerdo ahorita, Marcos Vidal, parece. No le vamos a predicar al mundo diciéndoles cómo se deben de amar. Fíjense bien el enfoque, hermano, porque nosotros a veces vamos ahí y le decimos, no, es que Jesús nos enseñó que nos debemos amar. Entonces usted, Señor, a quien yo le estoy predicando, usted debe de amar a los demás. Pero así no es. Así sonamos más a fariseos que a verdaderos discípulos. La forma de predicarle a esa persona y a todo el mundo no es diciéndoles, tienen que amarse como Jesús nos enseñó, sino que ellos tienen que ver cómo nosotros nos amamos. Ellos lo tienen que ver. Gaby ahorita que hizo, me llevaste, Gaby, contigo, ni modo, yo no iba a ir para allá. Tu mamá tiene que ver cómo nos amamos. ¿Tu mamá ve cómo me amas? Bueno. Ya. Y que me quedo callado, dije el del comercial. Tienen que verlo, hermanos. Y decir, no, es que esos son poquitos los que van ahí. Pero se quieren entre ellos. Se cuidan, se procuran, se ayudan. Si alguno está batallando, a otro lo levantan, oran por ellos, se mandan mensajes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Sigues bien? Se marcan, se visitan, se llevan algo ahí de repente, va un juguito, no sé. ¿Quieres predicarle al mundo y mostrarle que eres un verdadero discípulo? Ama a tus hermanos. Ahora, a veces podemos pensar que cierto hermano, pónganse ustedes acá en la cabeza, yo sé que todos tienen uno, hermanos. Cierto hermano, no es difícil de amar y a lo mejor hasta piensas, no se merece, ¿verdad? Que yo lo ame, pero por eso Juan
nos invita a reflexionar en el versículo 1, fíjense bien, y dice Juan, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A pesar de cómo eras en tu vida pasada antes de Cristo, a pesar de cómo eres actualmente, porque sigues siendo, hermano, yo los conozco y me conocen, nos conocemos. A pesar de eso, Dios te ama, y Dios te ama tanto que te hizo su hijo y te llama hijo mío. Fíjense, Dios nos pudo salvar simplemente del infierno, es decir, ibas a ir al infierno y yo te salvé. Pero Dios fue más allá. Y Dios te hizo parte de su familia. Dios te adoptó como hijo suyo. A pesar de que la iglesia, hermanos, está formada por lo vil y lo menospreciado del mundo. Dice 1 Corintios 1:26, no lo buscan, hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? No hay muchos ricos aquí sentados, ni diputados, ni senadores, ni dueños de empresas, ni gente así que tuvo posgrados y ¿cómo se llaman las cosas que estudian después? Maestrías y doctorados. ¿Cuántos hay aquí de esos? No hay, dice. Sin embargo, Dios así nos ama, hermanos. La gente está llena de gente pobre, sin estudios, enfermos, y Dios así nos ama. Y no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y nos demostró su amor entregándonos a Jesucristo para podernos salvar. Ahora, al mismo tiempo, Jesucristo, si quieren buscarme Hebreos 2:11, Jesucristo no se avergüenza tampoco de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11, ¿lo hallaron, hermanos? Si no, lo leo aquí nomás con el hermano Alberto. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, y cita un salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y uno dice, Jesús nos recibió, nos amó y no se avergüenza de llamarte hermano a pesar de todos tus defectos. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y un verdadero hermano de Cristo, entonces tienes que reflejar tu semejanza con tu hermano y con tu Padre. ¿Cómo? Amando a tus hermanos en Cristo y viéndolos como parte de tu familia, hermanos. Mateo 12:41, llega la madre y los hermanos de Jesús y quieren hablar con él. Marco nos dice que iban por él porque pensaban que estaba loco. Y llega uno y le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Jesús les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ojo, les dijo, he aquí mi madre y aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi madre. Dice, ellos son mi familia. En Mateo 12:41. A ver, déjenme buscarlo. Esos son los últimos versos del 12. Mateo 12, casi al final. 46, a partir del 46 en adelante. Sí, yo leí a partir del 47. Sí, hermanos, perdón. A partir del 47. Ahora, nosotros debemos tener una relación familiar entre nosotros como hermanos, como muchas veces no se logra tener con los hermanos de sangre.
Ahora, fíjense bien. Hay quienes piensan, mi vida cristiana soy yo y Jesús. ¿Está bien? Suena más o menos bien, pero no está bien. Otro dice, bueno, el Padre, Jesús y yo. ¿Está bien? No. Es el Padre, un hermano mayor que es Jesús, el Espíritu Santo, por medio del cual estamos unidos a nuestro hermano mayor, y aparte tenemos muchísimos, ¿qué cosa? Hermanos, muchísimos hermanos. Somos una familia, hermanos, con un Padre, con un hermano mayor, el Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros, uniéndonos a Cristo en muchos hermanos. Y la evidencia que nosotros en verdad amamos a Dios, porque amar a Dios es fácil, pero la evidencia de que en verdad lo amamos a Él es que amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 4:20, búsquenlo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, empezamos en el capítulo 3, versículo 20. ¿Alguien más lo halló, hermanos, ya? Fíjense bien. Si alguno dice, yo amo a Dios, porque eso es lo más fácil del mundo, que ustedes digan yo amo a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. No, pero tú no sabes, Juan, tú no conoces mi corazón. ¿Cómo sabes que yo no amo a Dios? Porque el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, o el que dice que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Jesús dijo, hermanos, que había 2 mandamientos en el Nuevo Testamento que resumen todos los 600 y fracción mandamientos 613 de la ley, los 613. ¿Cuáles son esos 2? Número 1, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y alguien dice, ok, fácil, llevo 1. Sí, Chucho. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, ahí sí batallo un poquito. No, no es que batalles un poquito. Para saber si tú estás cumpliendo el 1, tienes que cumplir el 2. Y para cumplir el 2, el mundo tiene que ver y dar testimonio. No que tú digas, yo lo amo. No, el mundo tiene que decir, sí se aman. Cuando nos amemos entre nosotros, entonces verdaderamente estamos amando a Dios. Cuando nosotros no cumplimos este mandamiento y no amamos a nuestros hermanos, dice Juan, en realidad tampoco amas a Dios. Y no solo no estás demostrando que no te pareces nada a tu padre y no te pareces nada a tu hermano mayor, sino que estás revelando con tus obras cuál es tu verdadera naturaleza. Además de que das a conocer quién es tu verdadero Padre. Fíjense bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Ahí denle un capítulo para atrás. 3:6. Todo aquel que permanece en Él. Acuérdense que Juan dijo, Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, tienen que permanecer en mí. No peca. Este no peca está hablando de que no practica el pecado. De otra manera nadie podría cumplir con esto. Todo aquel que peca, vamos a entenderlo aquí, todo aquel que vive sin amar a los hermanos, porque eso es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo aquel que vive su cristianismo sin amar a sus hermanos, él no le ha visto, ni le ha conocido. Por eso en los últimos días Jesús va a venir y les va a decir, nunca los conocí. No, Dios, yo no. Hijitos, que nadie los engañe. Fíjense bien, hermano, no dejen que nadie los engañe, ni las religiones, ni los pastores, ni ustedes mismos se engañen, hermanos.
porque de esto depende la salvación eterna de su alma. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, el que vive su cristianismo sin amar a sus hermanos, ¿qué dice? Es del diablo. Si nosotros amamos, nos parecemos a nuestro Padre que nos amó, a nuestro hermano que nos amó, y lo demostramos amando a nuestros hermanos. Si nosotros no nos amamos, nosotros demostramos que en realidad no hemos recibido la vida, no tenemos el Espíritu Santo, no nos parecemos al Padre Celestial ni a Jesucristo, y en realidad somos hijos del diablo. Qué diferente a las declaraciones del Papa Francisco, que decía que todos somos hijos de Dios. Juan dice que no. Juan dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Ahora, ¿de dónde sacó Juan esa idea de llamarle a algunos hijos del diablo? ¿De dónde la sacó Juan? ¿Alguien me dice? ¿Se le ocurrió a él? ¿Andaba enojado el día que escribió la carta? ¿O por qué anda llamando ahora hijos del diablo? Jesús se lo enseñó. ¿Cómo se puede saber quién es quién? Por sus obras, por sus frutos. Fíjense, ahí dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Ahora búsquenme Juan 8, 39, y ahí les voy a mostrar de dónde aprendió Juan a llamar hijos del diablo a algunos. 8:39. Respondieron y le dijeron, está hablando con escribas y fariseos, con judíos que según versículos arriba decía que habían creído en él, pero nada, hermanos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahora ustedes pueden decir, yo soy cristiano, sí, tú. Mi padre es Dios, sí, tú. Ellos decían también que su padre era Abraham. Pero Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, ¿qué les dijo? Las obras de Abraham haríais. De manera que no se trata solo de decir que eres hijo de Dios y ya por eso eres hijo de Dios. No se trata solo de decir que eres cristiano y ya por eso eres cristiano, sino que tú tienes que practicar las obras de un hijo de Dios. Y en este caso, la obra de Dios que estamos viendo es amar. Pero ahora, dice Jesús en el verso 40, procuráis matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Las obras de estos judíos no correspondían a obras de hijos de Abraham. Y a veces hay cristianos que dicen que son cristianos, pero sus obras no corresponden a las de cristianos. Un hijo siempre va a imitar las obras ¿de quién? De su padre. Y Jesús, hermanos, vino a darnos testimonio de eso. Él imitaba ¿a quién? Al Padre, al grado que le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 41. Ustedes hacen las obras de su Padre. Fíjense bien cómo nuestras obras determinan nuestra naturaleza y nuestras obras determinan quién es nuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Dice, nosotros somos hijos de Dios. Ellos podían decir lo que ellos quisieran de ellos mismos. Y tú puedes decir lo que tú quieras de ti mismo, pero aquí lo importante es qué dice Dios de ti. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son hijos de Dios? Van a decir, amén, pues sí. Pero ¿qué dice Dios de ustedes? ¿Qué dicen tus obras de ti mismo?
Y dice el verso 42, Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ¿qué cosa? Ciertamente me amarían. ¿Cómo sabe Jesús? ¿Cómo iba a saber Jesús quién era de Dios y quién no? El que lo amara a él. Los que son de Dios, dice Jesús, me aman. Y esto no solo se aplica hacia Jesús. Cuando nosotros somos hijos de Dios, amamos a Jesús. Pero al mismo tiempo, cuando somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, a los que tienen el Espíritu Santo igual que nosotros. Porque yo, dice, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En una ocasión, hermanos, un hermano, cuando estábamos allá, nos hacía caritas, ¿verdad? Le caíamos gordo. ¿Por qué? Porque pues así en la carne a veces hay roces, hasta entre los discípulos se andaban peleando que quién era el mayor, y luego la mamá de Juan y Jacobo iba y decía, quiero que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda, y se enojaban, oye, que tu mamá cómo anda viniendo aquí a decirle a Jesús. Y en aquel lugar ese hermano nos veía feo, le caíamos mal, y un día va y busca a mi esposa, bueno, nos fue a buscar a los dos, pero no estábamos ahí en el negocio, nomás estaba ella, y le dice, ay hermana, yo quiero decirle algo, y buscaba al hermano, no, pues dígame a mí, hermano, que, mira hermana, dice, yo no los hemos tratado a ustedes como deberíamos, no nos hemos portado mal con ustedes. Y le dice a mi esposa, no, pues no se apure, porque pues nosotros no andamos fijados a quién me trata bien y quién me trata mal. Pero dice, no, hermana. Dice, nosotros teníamos una actitud incorrecta hacia ustedes, y Dios me los mostró a ustedes dos en un sueño, y me dijo, ¿los ves? Ellos también son mis hijos, y tú no has sido recto con ellos. Entonces Dios le decía, mira, tú puedes decir que me amas a mí, tú puedes decir que amas a Jesús, que amas al Espíritu Santo, pero si no estás amando a tus hermanos, entonces no estás demostrando las obras de Dios. Versículo 46, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no podían escuchar su palabra, hermanos? Dice el siguiente verso, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo, dice. Imagínense a Jesús, hermano, porque la gente dice, ay, Jesús, y que Jesús era bien bueno, ustedes son los que son así como muy agresivos. Y no, Jesús estaba predicando un sermón, y con unos supuestos creyentes, en 5 minutos les dice, mira, ustedes son hijos del diablo. De frente, hermanos, y sin rodeos. El Papa Francisco no estaría de acuerdo con esta información que está dando aquí Jesús, y diría, yo creo que no, que todos los niños, no, son del diablo, le dice Jesús, tú no sabes ni qué. Y los deseos de su padre quieren hacer, por eso sé que son del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, en Hechos 13, hermanos, búsquenle adelantito, Hechos capítulo 13, versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, también le llama a alguien hijo del diablo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Aguas con aquellos que quieran apartar de la fe a otro, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ojo con eso, no estaba lleno de ira, no estaba en la carne, sino lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en el brujito le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ahí está Pablo también, lleno del Espíritu Santo, dice: tú eres hijo del diablo. ¿Cómo supo que Elimas era un hijo del diablo? ¿Cómo supo también Jesús? Por sus obras. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, hermanos. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, ya vamos a terminar. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está otra vez. Todo aquel que no hace justicia y que no, ¿qué dice? Que no ama a su hermano, ¿qué cosa? No es de Dios. Hagas lo que hagas, así te revuelques y hables en lenguas, y ya me bauticé, y yo sirvo en campañas, y yo he predicado, y yo tomo la cena del Señor todos los días, y yo ayuno 2 veces por semana, y doy diezmo de todo lo que gano. No importa. Si no haces justicia y si no amas a tus hermanos, no eres de Dios. Eres un hacedor de maldad, eres un hijo del diablo que va a terminar en el infierno. Porque este es el mensaje, dice el verso 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora Juan va a dar otro ejemplo de otro hijo del diablo. Versículo 12. No como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. Caín era del maligno, Elimas el mago era del maligno, los judíos eran del maligno, nosotros, hermanos, éramos del maligno. Yo ahorita tengo 16 años, si no me equivoco, en Cristo. Hace 17 años yo era un hijo del diablo y vivía como hijo del diablo. Conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Era agresivo, era violento, era grosero, un montón de cosas, hermanos. Con mis hermanos, con mi esposa, con mis papás, con quien se pudiera. Idólatra, iba con los brujos. No, hermanos, ya cuando me conocen en Cristo, dice: el hermano iba con los brujos. Y a que me echaran las cartas y barridas y trapeadas y de todo, hermanos. ¿Cómo sabe Juan que Caín era del maligno? Porque dice: no como Caín, que era del maligno, ¿y qué hizo? Y mató a su hermano. Sus obras revelan su naturaleza, y sus obras revelan quién es su padre. Fíjense bien, repitan conmigo, hermanos. Mis obras revelan mi naturaleza y revelan quién es mi padre. Así es, hermanos. No importa lo que usted diga. No, si yo soy cristiano y a mí no me importa, y eso no es cierto. Tus obras revelan tu verdadera naturaleza, si has nacido o no de nuevo, y tus obras demuestran si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y yo hace ratito le ponía al hermano Martín
2, 3 ejemplos de personas, no se los voy a decir aquí, obvio, no son ustedes, mi esposa lo sabe, nadie de aquí. 3 ejemplos que yo le estaba explicando esto y le dije, este es hijo del diablo, este es hijo del diablo y este es hijo del diablo. Y alguien dice, ay, como que el hermano juzga mucho, ¿no? O se la está dando muy altanero, o no sé, se cree él que. ¿Cómo puede él saber quién es del diablo? Por sus obras. Por sus obras se sabe quién no ha nacido de nuevo y quién es un hijo del diablo. Aunque se congregue, aunque se bautice, ore, ayune, diezme, tome la cena del Señor, de lo que sea. Obviamente, no estoy haciendo un juicio a la ligera de algún error que cometió alguien y decir, echaste una mentira, eres hijo del diablo. Y usted hizo una tranza, es hijo del diablo. No, no puede ser así, hermano. Estoy hablando de personas que conozco bien y que he visto sus malos frutos. Ahora, dice, ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice, no se extrañen si el mundo los aborrece a ustedes por vivir justamente, así como Caín aborrecía a Abel, así nos van a aborrecer también a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en justicia y amamos a nuestros hermanos y tenemos buenas obras y demostramos que somos hijos de Dios, muchos nos van a aborrecer porque el mundo está lleno de hijos, ¿de quién? Del diablo. Está lleno, hermanos, de hijos del diablo. Nomás fíjense ahora el 31, no sé si salieron el día 1, el día 2, ahí salieron vestidos como su papá y como su abuelita y como su brujas, diablos, muertes, de todo andaban ahí. Está lleno el mundo de hijos del diablo. Si nosotros vivimos una vida justa, tenemos buenas obras y amamos a nuestros hermanos, el mundo nos va a aborrecer, así como Caín aborreció a Abel. Cuando vean que no somos como ellos. Nosotros sabemos, llegamos al 14, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Está hablando de Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Por eso les digo que eso no sirve, hermanos. Que yo los quiero a todos. No, dice un dicho, de lengua me como un taco, hermanos. Sino de hecho y en verdad. Hechos, obras que el mundo pueda ver. Primera de Juan 2:9. Denle un capítulo para atrás y ahí terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Primera 2:9. Ajá. Ok. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Oigan, pero si ya hizo la oración de fe, no le hace. Y si ya se bautizó, no le hace. Y si tiene 20 años de cristiano, no le hace, hermanos. ¿Sí entendemos esa parte? No importan las apariencias. La Biblia nos está dando la forma de saber quién es y quién no es. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía
en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se acuerdan de Limas el mago? Quedó ciego. Bueno, las personas que vienen a Cristo y después empiezan a aborrecer a los hermanos, espiritualmente, ¿cómo quedan? Ciegos. Y ya no saben a dónde van. Dicen que son cristianos y dicen que van por el camino, pero ya no saben a dónde van, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Amén.